Muchas gracias. ¿Qué es la crononutrición? Bueno, la crononutrición es una disciplina que se basa en la estrecha relación que existe entre nuestro metabolismo, que es decir, todos nuestros procesos biológicos, y nuestro ritmo circadiano interno, es decir, nuestro reloj biológico. Y se puede utilizar para prevenir, pero en algunas ocasiones también para tratar, eh, digamos, revertir algunas condiciones médicas o enfermedades, ¿no? Este sistema de reloj circadiano está controlado por nuestros procesos fisiológicos, donde el principal es el ciclo sueño-vigilia, es decir, el despertar, el mediodía, la tarde, la noche. Y esto va conduciéndonos a que nuestro cuerpo libera secreciones hormonales y enzimas, sustancias metabólicas, que responden a esos horarios, pero también, y de manera muy importante, al consumo de alimentos. Es decir, no es casualidad de que tengamos nosotros un tema de día, de noche, es decir, esa dualidad, pues tiene una razón en la naturaleza, y es justamente regular nuestra biología. Ahora, ¿cómo es que funciona este reloj? Una de las características de todos los seres vivos es que hay cambios en su fisiología, es decir, cambios en su dinámica biológica y corporal, que llevan a procesos biológicos y que se conocen como ritmos, ¿no? Entonces, esta cronobiología deriva y crononutrición deriva de estas dos palabras: cronos, tiempo, y bios, pues vida, ¿no? Y el tema circadiano, o el ciclo circadiano, la definición pues viene de circa, círculo, y día, es decir, el círculo de un día. Así que nosotros estamos expuestos a esas regulaciones de hormonas, sobre todo el cortisol, la melatonina, a lo largo de ese día. ¿Podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. Ahora, como bien dice aquí, numerosas enfermedades tienen una relación directa con la crononutrición, entre ellas la obesidad, el estrés, la ansiedad y la gran mayoría de nuestros procesos hormonales. Entonces, es muy importante, ¿no? Porque si nosotros regulamos algo tan sencillo como son los tiempos de alimentación, pero sobre todo, ¿qué es lo que vamos a comer? Pues vamos a tener resuelta una gran parte de los problemas que presentan muchas personas. Y hay otro tema muy importante y que va de la mano con los productos que nosotros proponemos en la compañía Youngevity, que es el tratamiento del envejecimiento prematuro ocasionado por daños por radicales libres. Y tienen su origen justamente en este proceso. Podemos pasar la siguiente, Jackie, por favor. Que son justamente esos ritmos de nutrientes. Entonces, como bien dice ahí la publicación, digo, la slide, la filmina, ritmos de nutrientes, digestión y absorción de enzimas. La digestión y la absorción en el estómago y en el intestino, mis amigas y amigos, siguen ritmos circadianos y están expresados en nuestros genes, se llaman genes reloj, y están marcados por la ingesta diaria de comida. Entonces, por ejemplo, el colon presenta movimientos todo el tiempo. Desde que nosotros saboreamos la comida, empezamos a tener movimientos desde el esófago hasta el recto, pero el colon, el intestino grueso, tiene una biología, por ejemplo, que funciona en la mañana, se activan todos esos procesos, y en la noche, al momento que dormimos, cuando nuestro metabolismo basal baja, entonces casi se mantiene sin movimiento. Por eso es muy importante, y lo voy a reiterar varias veces en esta charla, que no debemos de saturarnos a la hora de la cena. Por ejemplo, una enzima, la sacarasa, no sacarosa, sacarasa, es una enzima digestiva intestinal, también tiene un pico muy alto, 1 hora antes de la comida y 3 horas después. A lo mejor ustedes recuerdan eso, lo que decían nuestras abuelas y nuestras mamás, de que no comas, o te regañaban cuando comías antes de la comida porque no ibas a comer tu comida bien a la hora del almuerzo, pues la comida principal del mediodía. Y entonces los niños, o cuando éramos niños y picábamos o comíamos antes, ya no comíamos. Bueno, ese regaño
tiene que ver con esto precisamente, el que no se liberan la cantidad adecuada de estas enzimas que hacen que se favorezca la digestión. Ahora, por ejemplo, otro ejemplo que yo les pongo ahora es el tema de la glucosa en el intestino delgado. Entonces, la glucosa disminuye durante el día y sube durante la noche. Entonces, por eso cuando nosotros vamos a medirnos el azúcar en una prueba sanguínea, nos piden que vayamos en ayunas y generalmente vamos muy temprano por la mañana para ver. ¿Y usted por qué cree que eso es? Pues eso es porque se eleva el nivel de azúcar por la noche. Entonces tiene un componente biológico. De hecho, cada uno de nuestros órganos tiene un tiempo en el cual ejerce una función y un horario. Por ejemplo, el pulmón, por ejemplo, el hígado. Tan importante el hígado. Digo, bueno, tenemos tantos tratamientos para el hígado en Youngevity, que es una parte muy importante y cierta área de la compañía le ha dado un énfasis muy importante al tema del hígado, pero debemos de entender que el hígado tiene su tiempo y es a partir de las 11 de la noche en el que empieza a hacerse todo ese proceso de detoxificación. Ahora, pudiéramos pasar la siguiente, por favor, Jackie. Los ritmos de factores neuroendocrinos regulan la caloría y la ingesta de calorías, y la ingesta de macronutrientes. Y luego si le das un clic, porque tenemos otro texto que aparece ahí mismo en la slide, eso. La alimentación como sincronizador de los ritmos biológicos. La alimentación como sincronizador. O sea que a través de la alimentación podemos nosotros mejorar nuestro patrón circadiano. Pues sí. Realmente nuestro patrón básico es de 3 comidas al día, desayuno, comida y cena, o almuerzo, pues le llaman en nuestros países hermanos de Sudamérica, como Colombia, Perú, Chile, Argentina, a la hora del almuerzo. Pero pues en México, por ejemplo, tenemos desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, ¿no? 5 tiempos. Entonces, definitivamente por eso somos uno de los países con mayor índice de obesidad, porque por ejemplo, hay un estudio en el que se ha observado que personas que han estado aisladas en cuestión de no saber si es día o noche, pero que les ponen a disposición los alimentos, tienden a comer las 3 comidas mínimo, desayuno, comida y cena. Pero esto es por un convencionalismo, es decir, nuestra cultura desde inicios ha sido desayunar, comer y cenar, pero en realidad nosotros tenemos un reloj de 24 horas y deberíamos de comer cuando tenemos apetito. Pero sí es muy importante que nosotros marquemos unos horarios específicos para poder comer. Si han escuchado personas que dicen, no, discúlpame, no te puedo atender porque esta es religiosamente mi hora de comida. Y sí, es que debe ser como una religión. Pero ¿qué pasa hoy día? Que tenemos horarios dispares, tenemos turnos dobles, el día se extiende por más de 24 horas. Por más todavía, si pudiéramos robarle más horas al sueño, lo haríamos, ¿no? Ahora hay Netflix, ahora hay series que la gente quiere desvelarse viendo. Entonces, todo eso va a alterar nuestro patrón alimenticio. Ahora, en el comportamiento alimentario, una de las principales señales que debemos de tomar en cuenta, como les decía, pues es el tema del apetito. Entonces, en ese momento tenemos hambre, pues comer a momentos precisos. Entonces, tiene que ver mucho esto con la acumulación de grasa en el abdomen. Hoy tan de moda ciertos temas como los ayunos intermitentes, como las dietas de restricción de ciertos macronutrientes, que tienen una relación y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero lo más importante es no saltarnos las comidas. ¿Han escuchado ustedes la frase de desayuna como príncipe, come como rey y cena como mendigo? Pues esto tampoco está alejado de lo que debe de ser una correcta crononutrición, es decir, debemos de tomar los alimentos principales en el desayuno, posteriormente el almuerzo, o la hora de la comida principal del mediodía y finalmente la cena,
Pero ¿qué pasa? Que hay gente que se brinca el desayuno y eso lleva a la acumulación de ciertas sustancias en nuestro organismo que nos van a predisponer a tener diabetes tipo 2. ¿Qué sustancias? Bueno, pues tenemos elevado el cortisol, por ejemplo, se genera muchísimo cortisol y eso hace que en vez de que el cuerpo tome de sus reservas naturales para perder peso, las reservas naturales es la acumulación de grasa que tenemos en principio en el hígado y luego en el tejido adiposo en el resto de nuestro cuerpo, y que de ahí se tome la energía a que más bien se acumule en el hígado. Y entonces usted cheque y verá personas que se saltan el desayuno, que salen en el tránsito rapidísimo a sus trabajos todos los días, apenas y colocándose la corbata, señoras que se van maquillando en el vehículo y que pasan a tomarse un yogur o no se toman nada. Son personas que tienden a acumular más peso, a estar más estresadas, a tener mayores problemas de salud. ¿Como cuáles? Pues como trastornos del sistema nervioso y desde luego la terrible y temida diabetes. Así que es muy importante determinar la ingesta calórica diaria, ¿no? Ahora, los expertos sugieren una dieta que tenga cierto porcentaje de carbohidratos, cierto porcentaje de, o sea, los macros, proteínas, grasas y carbohidratos. Y hay expertos en nutrición, bueno, pues que tienen ya bien establecidos lo que le van a enviar. Pero yo pienso que las diferentes ingestas de macros deben de ser con base en el giro que pretendamos darle a nuestro cuerpo. Dicen los expertos, y no voy a contradecirles, que por ejemplo los carbohidratos deben de tomarse en la mañana porque se absorben mejor, que en la noche no debemos de saturarnos de carbohidratos, y tienen toda la razón del mundo, porque en la noche cuando ingerimos una gran cantidad de carbohidratos, pues eso interrumpe la inercia del sueño. Más bien deberíamos estar cenando proteína, porque la proteína, los aminoácidos, principalmente el aminoácido triptófano, es lo que desencadena o es el precursor de la melatonina, que es la hormona que nos induce al sueño. Pero ¿qué pasa hoy día? Hay personas que toman bebidas con cafeína, hay personas que no siguen este patrón y entonces cambian sus macros, es decir, la ingesta de alimentos, y dejan, por ejemplo, los carbohidratos para la noche, y entonces se cenan pasta y cenan demasiadas cosas con carbohidratos, y eso, pues evidentemente que trastorna nuestro ciclo circadiano. Por eso nosotros tenemos que iniciar con proteína, aunque hay personas que en el desayuno, les repito, dicen que hay que iniciar con carbohidratos, pero depende de lo que queramos lograr, y la mayoría lo que queremos es perder peso. Entonces tendríamos que iniciar con proteína, hacer una comida equilibrada y un almuerzo con cena de proteína y vegetales, con la menor cantidad de carbohidratos. Pero eso ya depende de lo individual de cada quien, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos regular nuestros relojes biológicos a través de estos macronutrientes? Pues a través de nuestra suplementación. Y esto es maravilloso porque nosotros tenemos un suplemento que se llama Ultimate EFA Plus o Ultimate EFA Plus, que es ácidos grasos omega 3, 6 y 9, pero más omega 3 que 6 y en proporción el 9. Y justamente si usted ve su envase de EFA, atrás dice DHA, es el ácido docohexaenoico. Y este ácido graso tan especial nos ayuda a desplazar el reloj biológico, es decir, nos ayuda a entrar en un estado de equilibrio, hablando de este tema. En contraparte, por ejemplo, el alcohol. El alcohol es algo que daña terriblemente el reloj biológico, pero algo que lo lleva a normalizarlo es el resveratrol. El resveratrol que está en nuestro cell shield. Ese resveratrol que viene este bioflavonoide que viene en los frutos rojos, en la piel de las uvas y demás, eso nos lleva a equilibrar nuestro ritmo biológico. Así que ya tenemos dos formas de poder equilibrar a través de los macronutrientes y de la suplementación los ritmos biológicos. Serían tres. La primera, coma a sus horas.
santifique su horario de comida. No se salte el desayuno, que es la parte fundamental. Lo siguiente, vea para usted qué es lo que mejor le funciona en cuestión de macros, si comer los carbohidratos en el desayuno y no en la noche, aunque yo le sugiero iniciar el día siempre con una dosis de proteína. Eso lo va a mantener más activo. A reserva de que algún experto en nutrición aquí pues me contradiga. Digo, yo lo estoy viendo desde el punto de vista de mi práctica profesional. No soy un experto en nutrición, pero lo que yo he visto justamente es esto, el poder dar proteína en la mañana como primer alimento, y eso incrementa y favorece la aceleración del metabolismo. Después la suplementación, el que tomemos nuestra dosis de EFA plus desayuno, comida y cena, desayuno, almuerzo y cena, y que tomemos bioflavonoides como Cell Shield. ¿Podemos pasar la siguiente, Jackie, por favor? Ok. Ahora vamos a un tema muy interesante, y es justamente la crononutrición frente al proceso de envejecimiento. Y ahí todo el mundo levanta la mano, ¿no? Las damas y los caballeros que quieren verse... Yo, mano levantada, yo. Bueno, igual yo. También, Ángela. El envejecimiento es un proceso complejo y se relaciona, adivinen con qué, pues también con la disrupción del ciclo circadiano, porque tiene que ver con algo muy importante, la absorción de nuestros nutrientes. Recuerden lo que siempre dice el doctor Joe Wallach, no eres lo que comes, eres lo que absorbes. Y entonces podemos estarnos tomando el suplemento más caro del planeta, pero si absorbemos el 1%, pues de nada va a servir. Entonces, ¿qué pasa con el envejecimiento? Falla la absorción, primero. Lo hemos visto en otros webinars que hemos tenido, donde hemos hablado de la flora y demás, y cómo con la edad cambia la población de bacterias, y por eso entre más grande te vuelves, pues más suplementos de probióticos y prebióticos debes de consumir. Bueno, eso en cuestión del envejecimiento se trastoca la absorción, pero también los niveles de hormonas. Esto es muy importante. Por eso a las damas en edad climatérica pues van con el ginecólogo y les empieza a atiborrar de hormonas. ¿Por qué? Pues porque hay un fallo en las hormonas, pero esas también se pueden regular con la suplementación natural. Y bueno, también algo muy importante, el daño neuronal, la muerte de las neuronas, o como el envejecimiento de nuestro sistema nervioso. Pero recuerde que tenemos también un arma poderosísima como es el selenio, como son los ácidos grasos, como es el zeta radical, como es el Cell Shield, que nos van a ayudar a revertir este proceso. Entonces, prácticamente el proceso de envejecimiento con la crononutrición, o sea, la relación que tiene es en la disminución del tema de la melatonina, que como vimos, pues es esta hormona que se genera a partir de aminoácidos esenciales. Por eso es muy importante consumir aminoácidos esenciales como los que vienen en el Goji o los que vienen en el Beyond Tangerine o los que van a venir en el TMR o los que vienen en el Fit Shake, que finalmente son aminoácidos esenciales. Y eso es muy importante porque recuerde que nuestro cuerpo utiliza para las funciones biológicas básicas aminoácidos esenciales, y hay aminoácidos no esenciales como los del colágeno, por ejemplo en el glucogel o en el Arflex. Ese colágeno es un aminoácido no esencial, pero que se transforma en aminoácido esencial cuando nuestro cuerpo requiere tomar aminoácidos esenciales que no está tomando de la dieta. Por eso las personas que usted las ve avejentadas, es decir, que la edad que tienen en la piel no corresponde con la edad biológica, pues es porque en el fondo tienen una malnutrición. Y los que nos salvamos de no tener tantos daños, pues quiere decir que entonces es porque sí estamos haciendo las cosas bien. Así que ya sabe usted que una de las primeras cosas que va a hacer es justamente
trabajar la parte de su nutrición. Siempre la belleza va de adentro hacia afuera. Me refiero a la cuestión de la piel y a las líneas de expresión y demás, ¿no? Bueno, porque ciertamente la edad cronológica es el predictor más grande de las enfermedades crónicas. Es decir, uno ve a una persona de edad avanzada y ya se lo imagina diabético, hipertenso, con daño macular, candidato al Alzheimer, pero yo quiero decirles que no hace mucho, conocí yo un empresario en los Estados Unidos, un japonés, no me recuerdo ahora el nombre, se llama Mike Yoshimoto, ya me acordé, Mike Yoshimoto, él está en el área de San Francisco. Bueno, ese caballero, tremendo, tiene 86 años, y tiene una salud de una persona de 30, hace push-ups, lagartijas, todos los días tiene una rutina de ejercicios y goza una salud extraordinaria. Y usted lo ve y no puede dimensionar que una gente de su edad haga lo que le separa de manos. Y entonces dice uno, wow, o sea que entonces nada más esa barrera mental de la vejez está en nuestra mente. Pero claro, él religiosamente come a sus horarios y no come cualquier cosa. Así que, aunque el proceso de envejecimiento tenga que ver con nuestra raíz genética, ciertamente, pero recuerdo lo que dice el doctor Joe Wallach, que en su libro de epigenética, pues que no necesariamente, ¿verdad? Entonces tiene que ver con las costumbres que nosotros adaptamos del medio, y de manera muy importante con la oxidación celular, el daño celular, los procesos relacionados directamente al estrés oxidativo. Así que todo lo que aporte antioxidantes a nuestra alimentación, pues va a ser fundamental para poder regular nuestro ciclo circadiano. Y nosotros tenemos, bueno, cualquier cantidad de antioxidantes. Tenemos selenio, goji, zeta radical, el mismo Beyond Tangerine está repleto, tiene 8000 puntos de ORAC, de antioxidantes, así que bueno, tenemos la mejor batería que pueda haber en contra del daño celular por oxidación, es decir, el daño de los radicales libres, ¿no? Y adicionalmente, bueno, pues estos antioxidantes también van a ayudar a la síntesis de la melatonina, que eso es la parte fundamental del tema, el que podamos tener melatonina y el triptófano, el aminoácido triptófano, que es el precursor de la melatonina, para regular la parte del sueño. Un truco que usted puede hacer es conseguirse un antifaz. Entonces se pone un antifaz de estos para dormir, y el momento de bloquear la señal de luz, el mismo cuerpo entra en el proceso de descanso, desintoxicación, limpieza, autorreparación. Y más si le brinda a usted todos los nutrientes en su alimentación y la nutrición de suplementación de Longevity. Pero si usted no se suplementa, si mal come, se salta las comidas, encima se desvela y se duerme con la luz prendida, y algo terrible que jamás debe usted de hacer es dormirse con el celular al lado. La corriente electromagnética destruye el tema de los radicales libres. Así que no nos queda otra cosa más que fortalecer nuestras defensas antioxidantes con lo que tenemos, para nosotros, a través de regular con esto la exposición de la melatonina, la parte del ciclo circadiano que tiene que ver con el ciclo sueño-vigilia. ¿Y cómo lo vamos a terminar de regular? Con nuestra alimentación. Eso que les dije hace un rato de desayuna como príncipe, come como rey, cena como mendigo, es como mendigo, de mendigar, no mendigo. O sea, hay gente que se avienta 50 tacos para cenar, 10 tacos, 20 tacos, no sé, digo, los tacos chiquitos. O que cena unos emparedados de tamaño gigante, o 3, 4 rebanadas de pizza, soda. ¿Cómo es cenar eso? Cene, le voy a recomendar que cenar. Cene, eso yo lo hago en una taza, pone kéfir o yogur de búlgaros, media ración de proteína en polvo, 2 cucharadas de Beyond Flex, endulza con stevia natural y unas gotas de vainilla. Y eso.
Eso está fantástico para cenar, porque tiene proteínas, le lleva calcio del Beyond Oflex o Beyond OsteoFX, si usted me está escuchando en los Estados Unidos. Y ya, así es como debe uno de cenar. O cene una porción de la palma, del tamaño de la palma de su mano, de su puño, de proteína. O sea, la palma de la mano es esto, no los dedos, es esto, o el puño de proteína con ensalada en un plato pequeño. Pero le sirven viandas y viandas y viandas, pues se va a trastornar el ritmo circadiano y eso lleva a proceso de envejecimiento prematuro. La siguiente, por favor, Jackie. Y bueno, lo más importante, no, esa mera, esa. La crononutrición frente a la obesidad y a los trastornos relacionados con el azúcar y el síndrome metabólico. Prácticamente, aquí está la respuesta y el problema. La crononutrición, es decir, el que nosotros ordenemos lo que vamos a comer, la calidad y cantidad de alimentos que vamos a comer, la suplementación que vamos a tener, nos va a revertir, a ayudar a revertir el tema del azúcar y del síndrome metabólico. Es posible revertir a través de la administración de cromo y vanadio, que usted sabe que es el Sweeties, pero también de eliminar los carbohidratos. Es decir, esta moda de la dieta cetogénica en realidad tiene una función. El doctor ahí lo dice. Digo, no lo dice con esas palabras, pero lo está explicando tal cual. Tenemos que eliminar los carbohidratos y aumentar nuestro consumo de proteínas y de carne magra y pollo. Y de hecho, cuando hemos hecho algún webinar de Sweeties, hemos puesto la cita ahí con el número del capítulo y la página del libro Los médicos muertos no mienten. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos, aparte de comer a nuestros tiempos, ver qué es lo que vamos a comer, aumento en los vegetales, aumento en las proteínas de res, pollo, pescado, cerdo, la forma de cocinarlos, es decir, no frito, debe usted comer horneado, asado, al vapor, algunas cosas crudas o cocinadas con manteca de cerdo, o si va a ser vegetales, por ejemplo, a la mantequilla o cosas así. Evitar el uso de los aceites vegetales comestibles. Y algo muy importante, olvidarse del azúcar. Olvidarse del azúcar. Así que prácticamente si nosotros usamos la suplementación correcta y comemos en los tiempos que son, es decir, un desayuno abundante, una comida bien equilibrada y una cena muy frugal, vamos a mejorar muchísimo nuestro metabolismo. De hecho, por ejemplo, en alguna charla con nuestro Sanjeev Yavia, nuestro diseñador y gurú nutracéutico para longevity, él está proponiendo, por ejemplo, para Colombia, ahora que va a llegar el Fit Shake y el Purely Purple, el té morado, pues una receta para el control de peso. Entonces se toma usted un shake, un batido del Banana Fit Shake en la mañana con agua, hace una comida de 600 calorías bien balanceada y cena un té morado de Purely Purple. Y la persona invariablemente va a empezar a perder peso y a acelerar y mejorar su metabolismo. Entonces, combatir el flagelo del azúcar, de la diabetes, pues es muy importante. Y es posible hacerlo con lo que tenemos a mano. Pues, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos para lograrlo? Bueno, primero, nutrición celular. Bueno, vamos a hablar en términos más generales. Alimentación. ¿Qué vamos a comer de macros? Es decir, de proteínas, grasas y carbohidratos. Después, la nutrición, pero la nutrición celular. Es decir, nuestra propuesta. Flora FX, Selenio, Sweeties, Gochi y EFA Plus. De manera muy importante. Obviamente, añadimos Cell Shield
añadimos BTT, pero a bote pronto lo que aparece aquí. Luego, aumentar el ejercicio físico. Digo, no necesitamos ir al gimnasio más caro de la ciudad, ni al que tiene usted a la vuelta de su casa, sino simple y sencillamente podemos hacer con las herramientas que Dios nos ha dado, que es nuestro cuerpo. Yo quedé sorprendido cuando conocí a este japonés, Mike Yoshimoto. Él es dueño de, ahí en San Francisco hay unas navieras y tiene ahí inversiones ahí. Y bueno, increíble, él hace ejercicio solo con su cuerpo y tiene 80 y tantos años. Y yo cuando lo vi dije, oh, cuando yo sea grande quiero ser como él. Moverme con esa agilidad con la que él se mueve. ¿Y cómo lo hace? Solo con ejercicios con su cuerpo. Y lo más económico y accesible que tenemos, pues es caminar. El caminar y el desplazarnos, eso nos va a ayudar a mantener a nuestro organismo en ese ritmo metabólico. Y por último, mejorar la calidad de sueño, que es fundamental. ¿Cuántas personas duermen pero no descansan? Entonces tiene usted que encontrar la posibilidad de que tenga un mejor sueño. ¿Cómo? Bueno, pues échese 2 medidas de Beyond Oflex en la noche en un vaso de agua, cambie su almohada, cambie el colchón si es posible, consígase un antifaz, aleje celulares, apague el televisor, duérmase leyendo un libro mejor y con eso se va a regular esta parte del sueño poco a poco. No es de la noche a la mañana, no es de hoy a mañana, pero sí vamos a lograr avances muy importantes si sigue esas recomendaciones. Sí tiene que ver definitivamente con el tema de la absorción. O sea, por ejemplo, que tu primer alimento que entre a tu cuerpo sea Zeta Radical, pues es algo que no tiene precio, diría el comercial de una tarjeta de crédito, ¿no? Priceless. O sea, no tiene precio. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a iniciar tu día? Imagínate, que inicie con un shot de Zeta Radical, pues imagínate la cantidad de nutrientes y de sustancias regeneradoras que entran a tu organismo de primer contacto. O sea, es el primero que tu organismo no tiene nada en el estómago porque pasó un periodo de ayuno, y sobre todo si practicas el ayuno intermitente y entonces desayunas no a las 6, 7, 8 de la mañana, sino desayunas después de las 9 de la mañana, pues te queda fantástico, ¿no? Entras y lo primero que entra a tu cuerpo es esto. Pero imagínate si lo primero que entra es una fritura, o lo primero que entra es alguna golosina que tienes ahí. Pues eso evidentemente va a trastocar echa a perder tu día, ya eso. ¿Cómo inicia tu día? Pues como tú lo vayas a iniciar con ese alimento. Y luego lo que va a entrar ya de alimento. Acuérdense que siempre hemos dicho aquí que no es lo mismo comer, alimentarse y nutrirse. Entonces ya te nutriste primero con el Zeta Radical. Y ahora, ¿de qué te vas a alimentar? No recuerdo si alguien me dijo, sí, ¿quién habrá sido? Que estábamos ahí en Barranquilla y me dijo, ¿no quieres desayunar unos huevos? Y yo volteé a ver los huevos y digo, no, yo quiero unas carimañolas con suero costeño y queso costeño. ¿Por qué? Porque huevos a la Wallach desayuno todos los días. Es decir, poquito de mantequilla en la sartén, se pone el huevo, se abre, el tiempo suficiente que te da para ir por un plato, regresas, metes la pala y lo sirves. Y así, con sal de mar y listo. Esos son los huevos a la Wallach. Con la yema como esa medio cocer o medio. Sí. Medio cocer. Sí, entonces esa es la primera fuente, es la fuente más importante de alimentación, de proteínas, y eso que sea lo primero que entra a tu cuerpo. Pero si lo primero que entra a tu cuerpo, pues te digo, tomas una rosquilla, o sea, una dona, o ¿cómo le llaman allá? Las donuts, sí. Una rosquilla, pues imagínate la cantidad de azúcar que de pronto tienes en tu cuerpo. Ahora, los suplementos, ¿de qué depende? De la absorción. Por ejemplo, si yo quiero que se absorba el selenio, lo voy a tomar después de la comida. O, por ejemplo, se puede tomar antes o después, es decir, que no interfiera con el tema
alimento, porque si interfiere con el alimento no vamos a absorber adecuadamente los nutrientes, tiene que haber un espacio, ¿no? Ahora el zeta radical si lo damos en ayunas, pero también lo recomendamos antes de dormir, o incluso el goji también antes de dormir. ¿Por qué? Porque el goji induce al sueño, genera el aminoácido triptófano, o sea, por eso le llaman el jugo de la felicidad. No es mera publicidad, sino tiene que ver con los componentes de la cereza roja del Himalaya. Y si lo mandamos en la noche, nos va a ayudar a equilibrar el sueño, pero también nos va a ayudar a reparar. O sea, el hecho que podamos dar algún nutriente por la noche nos va a ayudar a reparar. Ahora, ¿qué es lo que no hay que dar en la noche? Por ejemplo, el Beyond Tangerine, porque personas que han tomado BTT en la noche, pues se activan y se les va el sueño. Nosotros tenemos que comer cuando tenemos hambre. Por ahí mi amigo el doctor Duarte, que es muy famoso en las redes sociales, un doctor que se fue a estudiar medicina ayurvédica en la India y demás. Y este amigo dice que él come cuando tiene hambre y pueden pasar días y no come, ¿no? Bueno, esa es su filosofía. Y en estricto sentido, quizá así debería de ser. Tú fíjate en los animales salvajes de África. Comen y pueden estar felices 1, 2 días, una semana, y de pronto les viene un hambre y pues tienen que cazar y tienen que comer. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Estamos come y come y come y come y te sirven y te sirven y te sirven. Entonces tenemos unas barrigas de este tamaño, vamos cargando una obesidad mórbida por todos lados y encima no tenemos limpio nuestro intestino. ¿Por qué es importante? ¿Por qué crees que una parte de este tratamiento que promueve la compañía Longevity tiene que ver en una parte con el vaciamiento del colon? Entonces mucha gente dice, ay, me estás dando un purgante. No, en realidad es un compuesto de enzimas y un compuesto de sustancias que van a provocarte una limpieza. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque el colon, bueno, prácticamente el intestino delgado es en la primera parte, el duodeno, que se llama duodeno porque viene de término en latín, y entonces, que es una medida, y entonces ahí se absorbe duodeno, o sea, 12 dedos, se absorbe, es el primer tramo después del estómago, donde están las vellosidades del intestino que absorben los nutrientes, pero también el colon tiene un papel muy importante en la regulación. ¿Y en la regulación de qué? De la microbiota. Por eso es que nosotros en esa slide estamos poniendo el FloraFX. Y por eso cuando tú vacías tu colon, pues prácticamente estás como, a ver, vamos a echar una limpieza. ¿Por qué? Pues porque está muy saturado de toxinas. Entonces, no en balde, la disciplina ayurvédica te hace hacer lavados colónicos y una serie de cosas. Bueno, no hay que abusar de eso, pero sí mantenernos livianos. ¿Y cómo hacemos esto? Pues con la alimentación, aumentando el consumo de fibras, aumentando el consumo de agua, consumiendo nuestros prebióticos y probióticos. Y esa es una cuestión allá geográfica. Las personas que cenan a las 6 de la tarde tienden a cenar abundantemente, ¿cierto? O sea, hacer una cena como si fuera a veces el plato principal. Y lo que llaman almuerzo, sí es una comida, pero es mediana. Y lo que llaman desayuno es algo muy ligero, ¿cierto? Y como era al contrario. Al contrario, exacto. Desmiénteme, Ángela. Sí, no, en Colombia regularmente, digamos en una familia promedio, el almuerzo y la cena son más o menos del mismo tamaño. Así es, pero el desayuno, mira, a mí me pasó una vez que yo estuve abriendo para una compañía del mercado de Perú, pues estamos en el desayuno, bueno, lo que ellos llaman el desayuno, pero en ese momento me dieron una especie como de pan tipo chapata, con café y había como que un poquito de queso y eso, y bueno, pues ya desayunamos eso como a las 8 y nos fuimos a la calle a hacer unas cosas, y ya como a las 10, yo estaba que me podía comer una cebra si la veía, ¿no?
Y le digo a la socia con la que íbamos, le digo, bueno, ¿y a qué hora vamos a desayunar? Y se voltea así como si hubiera visto un extraterrestre. Y dice, ¿pero usted ya desayunó? ¿Yo? ¿Desayuné? ¿A qué horas? Le digo, pues cuando desayuno, no, hombre, pues eso no es un desayuno. En México desayunamos chilaquiles, desayunamos una carne de res, o sea, desayunamos una cosa sustanciosa. Entonces eso era así como que, no, me veían como un bicho raro. Entonces, yo veo que, por ejemplo, en México a veces estamos cenando 8, 9, 10 de la noche, y yo veo que platicaba alguna vez con Hilda Cepeda, con Amorchis, y a lo mejor nos está viendo. Saludos, Amorchis. Saludos, amor. Besos. Yo no puedo cenar, no, a esa hora me muero si cena allá a esa hora, ¿no? A las horas en las que a veces cenamos acá. Entonces tiene que ver mucho con la cuestión cultural, pero básicamente ese dicho que dice desayuna como príncipe, come como rey y cena como mendigo, pues eso te va a ayudar a tener una buena salud de acuerdo a lo que estamos viendo del tema de crononutrición, pero sí hacerlo a tus horas, que no te salgas de las horas de la comida.